Dios les bendiga. Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí. Hoy es enero 3 del 2026. Ya llegamos al 2026. Dios les bendiga. Me alegro estar aquí. Y hoy vamos a estar leyendo Mateo 27. Como yo les he dicho anteriormente, Mateo llega hasta Mateo 28. Hoy vamos a leer Mateo 27. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero primero vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque una vez más podemos leer tu poderosa, efectiva, eficaz, viva palabra, Señor. Es el único libro que podemos leer y nos transforma, Señor. Tu palabra, la Biblia, Señor, la debemos leer con mucha expectativa, con un corazón abierto, permitiéndote a ti, Señor, que tú entres en nuestro corazón con cada palabra y que esa palabra nos transforme, Señor, que esa sea la postura de cada persona que está leyendo esta palabra y que se está conectando con nosotros en el día de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Amén. Continuamos leyendo Mateo 27. Vamos a tener paciencia porque hay mucho que explicar, pero siéntese ahí donde usted está cómodo y vamos a escuchar esta poderosa palabra de Dios en Mateo 27. Y un resumen de esta palabra en Mateo 27, capítulo 27 de Mateo, es: Jesús es llevado ante Pilato y condenado, aunque no hizo nada malo. Lo maltrataron y se burlaron de él. Luego lo crucifican. Jesús muere en la cruz y el velo del templo se rompe. Un centurión dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Lo que debemos decir cada uno de nosotros: verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y a Él lo voy a seguir. Amén. Eso es lo que debemos decir cada uno de nosotros ante el mensaje de Jesucristo. Vamos a leer Mateo 27 y esta porción dice así. Vamos a estar leyendo Mateo 27 del 1 al 2 y luego voy a leer los comentarios bíblicos. Dice así: muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Leamos los comentarios bíblicos de Mateo 27 del 1 al 2. Los líderes religiosos tenían que persuadir al gobierno romano de que condenara a Jesús a muerte porque ellos no tenían la autoridad para hacerlo. Los romanos les habían quitado a los líderes religiosos la autoridad para aplicar la pena de muerte. De todos modos, políticamente, era mejor para los líderes religiosos que otros fueran responsables por la muerte de Jesús. Religiosos que otros fueran responsables por la muerte de Jesús. Querían que la responsabilidad recayera sobre los romanos, de manera que las multitudes no los culparan a ellos. Los líderes judíos habían arrestado a Jesús por motivos teológicos, por blasfemia, según ellos. Sin embargo, tomando en cuenta que este cargo no tendría validez en el tribunal romano, tenían que buscar una razón política para que Jesús fuera condenado a muerte. Su estrategia consistía en presentar a Jesús como un rebelde que pretendía ser un rey. Por lo tanto,
era una amenaza para el César. Pilato fue el gobernador romano de las regiones de Samaria y Judea desde el año 26 después de Cristo hasta el 36 después de Cristo. Jerusalén estaba ubicada en Judea. Pilato disfrutaba mostrar su autoridad sobre los judíos. Por ejemplo, en una ocasión confiscó el dinero del tesoro del templo para construir un acueducto. Pilato no era popular, pero los líderes religiosos no tenían otra forma de deshacerse de Jesús, excepto por medio de él. Irónicamente, cuando Jesús, un judío, se presentó ante Pilato para ser juzgado, éste lo encontró inocente. No halló una sola falta en Jesús, ni pudo ingeniar una. Continuamos leyendo Mateo 27, del 3 al 10, versículos del 3 al 10. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron. ¿Allá tú? Respondieron. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: la ley no permite echar esto al tesoro, porque es precio de sangre. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso se le ha llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel le había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Ahora leemos los comentarios bíblicos de Mateo 27 del 3 al 10. El acusador formal de Jesús quería retirar los cargos, pero los líderes religiosos rehusaron detener el juicio. Cuando Judas traicionó a Jesús, quizás estaba buscando la manera de hacer que Jesús encabezara una revuelta contra Roma. Por supuesto que esta estrategia no tuvo resultado. Cualquiera que fuera su motivación, Judas cambió de opinión, pero fue demasiado tarde. Muchos de los planes que ponemos en marcha no pueden ser revertidos. Es mejor pensar en las consecuencias potenciales antes de hacer algo para que no tengamos que lamentarnos después. La tarea de los sacerdotes era enseñar a las personas acerca de Dios y servir como intercesores por ellas, ofreciendo los sacrificios para cubrir sus pecados. Judas fue donde los sacerdotes exclamando que había pecado. Sin embargo, en lugar de ayudarlo a encontrar el perdón, los sacerdotes le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? No solamente habían rechazado al Mesías, sino que también habían rechazado su función como sacerdotes.
Según Mateo, Judas se ahorcó, pero Hechos 1 al 18 dice que cayó y se reventó. La mejor explicación es que la rama del árbol de la que se colgaba se quebró y como resultado cayó y se reventó. Los sacerdotes principales no se sintieron culpables de entregarle dinero a Judas para que traicionara a un hombre inocente, pero cuando Judas devolvió el dinero, no quisieron aceptarlo, porque era incorrecto aceptar dinero que había sido usado para pagar un asesinato. Su odio por Jesús les había hecho perder todo sentido del bien y del mal. Ahora leeremos Mateo 27, del 11 al 14. Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti? Contra ti, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Los comentarios bíblicos de Mateo 27, del 11 al 14, dice así: presentándose ante Pilato, los líderes religiosos acusaron a Jesús de un delito diferente del que lo habían acusado cuando lo arrestaron. Lo habían arrestado por blasfemia, por afirmar ser Dios. Pero para los romanos esa acusación no significaba nada, de modo que los líderes religiosos tenían que acusar a Jesús de delitos que lo concernían al gobierno romano, tales como incitar a la gente a no pagar los impuestos, llamarse rey y causar disturbios. Estas acusaciones eran falsas, pero los líderes religiosos estaban decididos a matar a Jesús y para lograrlo quebrantaron varios mandamientos. El silencio de Jesús cumplió la profecía en Isaías 53:7. Pilato quedó asombrado de que Jesús no tratara de defenderse. Se dio cuenta de que era una conspiración contra Jesús y quiso dejarlo libre, pero estaba bajo presión de Roma para mantener la paz en su territorio. Lo último que necesitaba era una revuelta debido a ese hombre callado y aparentemente insignificante. Leeremos Mateo 27, del 15 al 26. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que les suelte?
preguntó el gobernador. ¿A Barrabás? ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? ¡Crucifícalo!, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: ¡Crucifícalo! Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaban formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces les soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los comentarios bíblicos de Mateo 27 del 15 al 26 dice así. Barrabás había participado en una rebelión en contra del gobierno romano. Aunque era un enemigo de Roma, pudo haber sido un héroe para los judíos. Irónicamente, Barrabás era culpable del delito por el que acusaban a Jesús. Pilato supuestamente debía ser un líder que administrara justicia, pero demostró estar más interesado en la conveniencia política que en hacer lo que era justo. Tuvo varias oportunidades para tomar la decisión correcta. Su conciencia le decía que Jesús era inocente. La ley romana decía que un hombre inocente no debía morir, y su esposa había tenido una pesadilla que la llevó a decirle que soltara a Jesús. Pilato no tenía una buena razón para condenar a Jesús, pero tenía miedo de la multitud. Al comienzo, Pilato no quería permitirles a los líderes religiosos que crucificaran a Jesús. Se dio cuenta de que simplemente estaban celosos de un maestro que era más popular que ellos. Sin embargo, cuando los judíos amenazaron con denunciar a Pilato al César, tuvo mucho miedo. Los registros históricos indican que los judíos ya habían amenazado con presentar una queja formal contra Pilato debido a su continuo desprecio de sus tradiciones. Dicha queja probablemente hubiera dado lugar a que Roma lo destituyera de su puesto. Su futuro estaba en peligro. El gobierno romano no estaba en condiciones de instalar un gran número de tropas en cada región que estaba bajo su dominio, de modo que una de las tareas principales de Pilato era hacer todo lo posible para mantener la paz. Al tomar una decisión, Pilato decidió permitir que las multitudes crucificaran a Jesús. Aunque se lavó las manos, le quedó la culpa. Lavarse las manos en medio de una situación difícil no nos libra de culpa. Solamente nos da una falsa sensación de paz. No invente excusas. Acepte la responsabilidad de sus decisiones. Un regimiento Ok. Muy bien. Ahora vamos a leer Mateo 27, del 27 al 31. Los soldados se burlan de Jesús. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de
Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Todo eso hizo Jesús por ti y por mí. Tomó nuestro lugar. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vamos a aceptarlo, vamos a aceptar ese regalo gratuito. Jesús, yo acepto ese sacrificio, yo acepto el regalo de tu salvación y lo recibo. Amén. Y así tú recibes salvación y vida eterna y un camino con Él. Y cuando tú haces eso de aceptar ese regalo maravilloso de Dios con nosotros, entra el Espíritu Santo, rompe el velo de la mentira, que a veces tenemos una mentira delante de nuestros ojos. Cuando aceptamos a Jesús, Él nos ilumina, Él es la luz que nos deja ver la verdad. Wow, decimos, wow, ¿cómo yo pude estar tan ciego? Nos quita el velo y nos ayuda a decir verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador de mi vida. Amén. Y así, cuando nos vayamos de este mundo, tenemos asegurados el cielo. Amén. Tenemos asegurado el cielo. Dice aquí el comentario bíblico del Mateo 27, del 27 al 31, dice: un regimiento era una división de la legión romana compuesta por unos 200 soldados. Esos 200 soldados fueron los que torturaron a Jesús ese día. Ahora leeremos Mateo 27 del 32 al 34. La crucifixión. Al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con miel, pero después de probarlo, se negó a beberlo. Los comentarios de Mateo 27, 32 al 34 dicen: los prisioneros condenados a morir tenían que cargar su propia cruz hasta el lugar de la ejecución. Jesús, debilitado por los golpes que había recibido físicamente, no podía llevar su cruz un paso más. Por eso obligaron a un hombre llamado Simón, que estaba en el camino, a que le llevara la cruz. Simón era de Cirene, una ciudad en el norte de África, y probablemente era uno de los muchos judíos que estaban de visita en Jerusalén para la Pascua. Algunos eruditos dicen que el lugar llamado Gólgota, lugar de la calavera, derivaba su nombre de la apariencia de la ubicación, una loma de piedra con la forma de una calavera. Era un lugar visible ubicado a las afueras de la ciudad, donde se llevaba a cabo las ejecuciones, probablemente con frecuencia para disuadir a los criminales. A Jesús le dieron vinagre mezclado con miel
para aliviarle el dolor, pero él se negó a beberlo. Por lo general, los eruditos dicen que la hiel se refiere a un narcótico utilizado para calmar el dolor. Jesús sufriría totalmente, consciente y con la mente lúcida de lo que hizo, del sacrificio que hizo por ti y por mí. Qué valiente nuestro Salvador, el Hijo de Dios, y que es Dios mismo. Dios nos está mostrando en el sacrificio de Jesús cuánto Él lo ama a usted. Si tenemos dudas, Dios me amará. Dios le dice, puesto los ojos en Jesús, porque ese sacrificio muestra el amor de Dios para usted, que murió porque tomó su lugar en la cruz, que es lo que merecemos todos por nuestros pecados. Lo que merecemos todos es la muerte, pero Jesús, Dios mismo, dijo, no, mis hijos no van a morir, mis hijos van a tener vida eterna, porque yo voy a morir por ellos, yo voy a morir en lugar de ellos. Y cuando ellos aceptan, cuando mis hijos aceptan ese regalo, van a tener vida eterna conmigo. Eso es una hermosa historia de amor que todos debemos de aceptar. En el nombre de Jesús. Leeremos Mateo 27, del 35 al 44. Dice, lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Los comentarios bíblicos de Mateo 27, del 35 al 44, dice así. Por lo general los soldados se quedaban con la tropa de la gente que crucificaban. Estos soldados tiraron los dados y sortearon la ropa de Jesús, cumpliendo así la profecía de David. Gran parte del Salmo 22 es un paralelo de la crucifixión de Jesús. La crucifixión de Jesús profetizada muchos años antes. Esta fue la acusación que el Sanedrín utilizó contra Jesús en su juicio.
Irónicamente, Jesús estaba en el proceso de cumplir su propia profecía. Debido a que Jesús es el Hijo de Dios, siempre obedece la voluntad del Padre. No bajaría de la cruz. Esta era la voluntad de Dios, que usted y yo tuviéramos un Salvador, su Hijo perfecto, nacido de una virgen, nunca cometió un pecado. Por eso solo Él podía salvar a la humanidad. Por eso Él, Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Y viene otra vez y va a recoger al pueblo que lo aceptó a Él, que lo tiene a Él en su corazón, que ha aceptado este sacrificio y ha dicho: sí, Señor, entra en mi corazón. Jesús viene otra vez y nos viene a recoger. Usted no desmaye y no se dé por vencido. Esperamos ese gran día. Amén. Más tarde, uno de estos ladrones se arrepintió. Jesús le prometió a ese criminal que estaría con él en el paraíso. Amén. Leamos Mateo 27, del 45 al 56. Muerte de Jesús. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si hay alguien que lo entiende a usted y a mí, es el Señor Jesús, que en un momento dado sintió que Dios lo desamparó. Por eso es que Dios y Jesús nos entiende como nadie nos va a entender. Solo Jesús. Ese es el Salvador que usted y yo queremos, uno que nos va a entender. Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas también. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. ¡Wow! Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraron María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y los comentarios:
de Mateo 27, del 45 al 56, dice así: no sabemos cómo ocurrió esta oscuridad, pero es claro que fue causada por Dios. La naturaleza testificaba la gravedad de la muerte de Jesús, y tanto los amigos como los enemigos de Jesús guardaban silencio en la oscuridad que los rodeaba. Las tinieblas en la tarde de ese viernes fueron tanto físicas como espirituales. El tiempo tenía 3 secciones principales. El templo tenía 3 secciones principales: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en 2 cuando Cristo murió, simbolizando que la barrera entre Dios y la humanidad había sido removida. ¿Okay? Ese velo, cuando se rasgó, simboliza que la barrera entre Dios y el hombre, entre Dios y usted, se removió. Entre Dios, ¿verdad?, y yo, esa barrera se removió cuando Cristo murió en la cruz. Por eso es que Cristo es el acceso directo a Dios. Ahora, gracias al sacrificio de Cristo por nuestros pecados, tenemos la libertad de acercarnos a Dios. Por eso Cristo es el acceso, Cristo es el camino a Dios. La verdad y la vida es Cristo. La muerte de Cristo estuvo acompañada de por lo menos 4 acontecimientos milagrosos: la oscuridad, la división del velo del templo, un terremoto y personas que resucitaron. Por lo tanto, la muerte de Jesús no pudo haber pasado desapercibida. Todos sabían que había ocurrido algo significativo. Leeremos Mateo 27, del 57 al 61. Sepultura de Jesús. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Los comentarios bíblicos de este texto de Mateo 27, 57 al 61 dice así: José de Arimatea era un discípulo secreto de Jesús. Era un líder religioso y miembro distinguido del Sanedrín. Valientemente José pidió bajar de la cruz el cuerpo de Jesús y llevárselo para enterrarlo. Los discípulos que habían seguido abiertamente a Jesús habían huido, pero este líder judío que siguió a Jesús en secreto se presentó e hizo lo que era correcto. La tumba donde pusieron a Jesús era probablemente una cueva labrada en una de las muchas colinas de piedra caliza en el área,
Estas cuevas solían ser suficientemente grandes como para entrar caminando. Leemos Mateo 27 del 62 al 66. La guardia ante el sepulcro. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Los comentarios bíblicos de ese texto bíblico dice así: los líderes religiosos tomaron lo que Jesús dijo acerca de su resurrección con mayor seriedad que los mismos discípulos. Estos últimos no recordaron lo que Él les había enseñado, pero los líderes religiosos sí, y dieron pasos que pensaban que evitarían su resurrección, o al menos evitarían que alguien la simulara. Parecía que le temían más después de muerto que cuando vivo. Trataron de tomar todas las precauciones necesarias para que su cuerpo permaneciera en la tumba, debido a que la tumba había sido labrada en la roca a un lado de la colina. Había una sola entrada. Para sellar la tumba tomaban una cuerda, la cruzaban sobre la piedra que tapaba la entrada y sellaban cada extremo de la cuerda con arcilla. Los líderes religiosos tomaron una precaución adicional y pidieron que pusieran guardias en la entrada de la tumba. Lo que los fariseos no comprendían era que no había roca, sello, guardia o ejército que pudiera impedir que el Hijo de Dios resucitara. Y por eso sabemos que esa tumba hoy día está vacía, sigue vacía. Es la única tumba que está vacía. Por eso es que Jesús es el verdadero camino, la verdad y la vida. Te pueden presentar muchas opciones, diferentes religiones, pero la única tumba vacía es la tumba de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios. Gracias por estar aquí conmigo escuchando la palabra de Dios. Inclinemos nuestra cabeza y vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta oportunidad de poder leer tu palabra. Tú dices que tu palabra es un tesoro, es un gran tesoro, que debemos buscarla más que el oro. Y te doy gracias, Señor, por esta palabra preciosa que nos abre los ojos, el corazón,
y nos ayuda a entender lo que tú quieres decirnos. Tú nos has dejado tu palabra porque nos revela cuánto nos amas. Nos revela la verdad. Tu palabra es la verdad. Ayúdanos a enamorarnos de ella, a leerla cada día, Señor, y que la creamos más que cualquier otro mensaje que podamos decir. No, yo voy a creer lo que tú dices en tu palabra, Señor, que podamos hacer ese compromiso contigo, Señor. Gracias, Padre, que en esta hora tu palabra nos haya salvado, nos haya dado paz, Señor, y haya aumentado nuestra fe. Gracias, Señor, te presento cada persona, que tú les des paz, que tú, Señor, sanes y salves al que así lo necesite en esta hora, Señor. Confiamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga.